Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. ¿Las normas están para cumplirlas o para saltárselas? Visto ahora cómo Francia declara al Marqués de Sade su tesoro nacional, debemos concluir que las normas están para ser arrolladas, pues no otra cosa fue lo que hizo Sade con la moral de su época, y por eso pagó con cárcel y con destierro. Mas ahora el manuscrito de los 120 días de Sodoma se valora en más de 50 millones de euros. Y aún así Francia ha parado la subasta declarando que el legado de Sade no se toca. Y lo mismo ha hecho con el manifiesto surrealista de André Breton y Marcel Duchamp, otra pareja que desafió todas las reglas de su tiempo. O sea, que a la postre, tocar los puntos débiles de la sociedad hasta hacer a la gente sentirse incómoda da gloria en la posteridad. A Fernando Arrabal no le ha extrañado nada. Este caso, pues según él, salvo el vicio, nada es tan excitante como la virtud. Y un premio solo puede ser justo si el jurado se equivoca. Así es que no lloren cuando no les entiendan. La historia les juzgará. Y de eso sabe un rato nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Sergio García Dils. Hace falta mucha curiosidad para dedicarse a la espeleología, sobre todo tras batir el récord mundial de descenso y haber estado a 2.200 metros bajo tierra sin ver el sol durante un mes. Y a Sergio García Dils, sevillano de Écija, el afán por conocer y documentar lo que ocurre en las entrañas de la tierra es lo único que le mueve. Además de formar parte de la élite mundial de la espeleología, la curiosidad lo llevó también a su otra faceta, la de arqueólogo. García Dils es el arqueólogo municipal de Écija, donde dirige las excavaciones de un yacimiento con restos que remontan al siglo IX a.C. La Sociedad Geográfica lo premió como Viajero del Año por el esfuerzo de superación personal y por alcanzar y abrir nuevas fronteras al conseguir recorrer las 4 grandes cimas del valle glaciar de Ortobalagán en el Cáucaso occidental. La ciencia y la espeleología le deben a este explorador y a su equipo el descubrimiento de 12 especies de seres vivos, habitantes sin catalogar de las profundidades de la Tierra. Sergio García Dils, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a mostrar uno de los últimos mosaicos encontrados en Écija. Por ejemplo, este es uno de los últimos que se ha descubierto. Ahí lo vemos nosotros y decimos que bien conservado, que buena fisonomía, o anatomía, pero usted o tú, ¿qué lees ahí? Bueno, los mosaicos, como cualquier manifestación artística, pues son una ventana abierta al pasado, es un resquicio por el que podemos vislumbrar las modas, los gustos, todo lo que se consideraba dentro del mundo antiguo, en este caso, pues como manifestaciones de su cultura o sus referentes. En este caso se trata de un mosaico espectacular, no solamente ya por su calidad de ejecución o por su estado de conservación, sino porque nos relata de una forma muy pormenorizada toda una serie de episodios relacionados con los amores de Zeus. Son una serie de episodios mitológicos que nos dejan muy claro que el que había encargado, la familia que había encargado este pavimento, pues estaba totalmente al corriente de cuáles eran las modas en el mundo de su época. O sea, una familia refinada también. Exactamente. Con gusto, con dinero. Claro, porque eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Estos son de los últimos que se han descubierto en Écija, ¿no? De los más recientes. Efectivamente. En Écija. Y de este, ¿qué me puede decir? Esta es dentro de ese mismo mosaico, de los 30 personajes que aparece, este es uno de ellos que se puede identificar con Tellus, la madre tierra. Es toda una escena relacionada con la agricultura. A la derecha pues podemos ver una escena de vendimia y en este caso pues representa la fertilidad, la propia madre tierra que es Tellus. O sea, y una familia que le gustaría el vino. Como a toda familia que se prefiere. Bien. Y dice, o dice Sergio, vamos a tutearnos, que en Écija solo es el 5% lo que está descubierto.
Bueno, Écija hay que tener en cuenta que era una de las ciudades principales de Hispania, una de las ciudades principales de la península, sobre todo desde el punto de vista comercial y administrativo. Entonces, teniendo en cuenta la magnitud que tenía la ciudad antigua, pues en realidad solo estamos empezando a arañar lo que hay en el subsuelo. Solo estamos empezando. O sea, era una ciudad muy rica. ¿Y de qué vivían? Es una ciudad muy particular porque se funda en el momento en que ya está pacificada la península después de casi un siglo de guerras civiles, y se funda con un propósito muy particular, es decir, dar salida a la rica producción agropecuaria del interior de Andalucía en aquella época. Estamos hablando, ¿esos mosaicos corresponden a qué siglo? Esto, principios del siglo III, muy probablemente. Principios del siglo III. ¿Y Andalucía es más mora o más romana? Bueno, se puede decir que es las dos cosas porque no deja de haber una continuidad absoluta. Es decir, la Andalucía islámica no es ni más ni menos que una prolongación de la Andalucía hispano-romana. Es decir, es las dos cosas. Sí, pero a veces da la impresión de que somos más herederos de la cultura islámica que de la cultura romana. Claro, es que nos ha llegado la cultura romana pasada por el tamiz de la Andalucía islámica después de la invasión musulmana. Pero en realidad, aparte de que políticamente pues, fue una tremenda transformación a todos los efectos, religiosamente, culturalmente, pero se fraguó una cultura muy específica que podemos considerar muy nuestra, precisamente como herencia de ese pasado romano. Bien, Sergio García Dils tiene el récord, bueno, tiene muchos récords, pero de bajada a las profundidades, ese lo tienes tú, 2.200 metros, ¿no? La verdad es que sí, lo que pasa es que nunca se puede considerar como un récord personal. Es una exploración realizada en equipo. De acuerdo. Pero vamos a ver unas imágenes de algunas exploraciones, o la que se hizo más, ahora dirían viral, más popular, por aquello de quedarse atrapado. Vamos a verla. Ведро воды выливается в секунду. Очень большой поток, и я очень волнуюсь. Estamos enterrados vivos. Que nunca ha visto tanta agua en toda su vida. Lo que sería ahora mismo una locura es obcecarse en salir porque enseguida la muerte es segura. Esa fue la ocasión en la que se quedaron, os quedasteis atrapados 10 días, ¿no? 10 días sin salir a una profundidad de más de 1.600 metros bajo tierra. Y esto, estamos viendo imágenes de los telediarios donde decían que había un peligro real porque el agua podía subir, como se cuenta. Efectivamente. Lo que ocurre es que es una zona esta del Cáucaso en la que confluyen muchos aportes de agua de todo el entorno. Entonces, sabes las condiciones meteorológicas cuando vas a entrar, pero una vez que estás dentro pueden cambiar en cuestión de días. Y el caso es que vino una gota fría y subió el caudal de agua de una forma espectacular. ¿Y cómo recuerdas? Parece que fuiste tú el que templaste los ánimos y la desesperación, ¿no? Bueno, hay que decir que soy espeleólogo desde los 7 años. ¿Desde los 7 años? Sí, llevo casi 40 años en esto. Y entonces mi padre también es espeleólogo, me he criado en este ambiente. Y eso pues te da la tranquilidad de saber esperar. En realidad, cuando hay un peligro inminente, muchas veces es más difícil esperar que directamente arrojarse al peligro. Vamos a ver otras imágenes de aquella aventura. Как слышишь меня, прием? Серхио, мы сейчас попробовали с Фагуном спуститься в пещеру, и очень много воды.
Nos acaban de llamar que no nos movamos, que por la razón que sea está la cueva inundadísima. Estaban bajando un equipo para ayudarnos de arriba, para ponernos una cuerda que nos hace falta, y se han dado la vuelta a la media hora. Y ahora estamos esperando que llegue el chico y nos diga qué ha pasado, porque se ha dado la vuelta, que está inundadísima la cueva. Estamos atrapados. Menos mal que no nos ha dado por movernos antes. La templanza de Sergio. Dentro de esa desesperación, que supongo que se darían escenas más extremas que las que nos muestra la cámara, ¿no? Como ocurre siempre, lo más extremo no se puede grabar porque estás metido en la situación y no están los ánimos para grabar. Sí. Ahora, ¿qué mérito tienen también, Sergio? Siempre lo he pensado cuando veo hacer estas cosas, el que graba, ¿no? El operador de cámara. Es un mérito inconcebible, porque hay que pensar que mientras todo esto está ocurriendo, no es que esté a través de una ventana imaginaria grabándonos, sino que es que está metido bajo esa caída de agua, frío, corriente de aire, caída de piedras, pues hay alguien que nos estaba grabando. Sí. Bueno, no le vamos a dejar que se queden ahí, aunque muchos lo habrán visto, pero ¿cómo acabó todo este encierro y toda esta aventura? Bueno, os voy a hacer una cosa en mayúsculas, hermano. Él, Sergio, nos ha salvado la vida. Así, como suena en mayúsculas, diría, Sergio nos salvó la vida. Yo no he visto la cima así en mi vida, va. Caía mucha agua. Es que no nos ha perdonado ni en el mozo de entrada. Nosotros no hubiéramos durado ahí medio, que hubiéramos durado nada. Sí, porque nos hubiéramos atascado en el sifón y ahí hubiéramos quedado. Ahí hubiéramos quedado. Y hemos vivido momentos muy, muy difíciles donde, en serio, yo llegué a pensar que jamás volvería a ver la luz del sol ni esto. Y donde me he prometido a mí mismo que voy a cambiar cosas en mi vida para disfrutar más de los pequeños detalles, porque nos ponemos la cabeza con chorradas y simplemente vivir es lo más grande que podemos tener. Vivir. ¿Eh? Venga, tío. Vivir la vida, hay que vivir la vida. Tío. Pues tú fuiste el que lo sacaste de allí, ¿no? ¿Habías hecho otras expediciones con Calleja? La verdad que ha sido la única. ¿La única? La única. ¿Y ya no ha vuelto? No, de momento no. Pero nosotros es que tenemos esa zona de exploración dentro de mi equipo desde hace casi 20 años. Entonces Jesús tenía interés en enfrentarse al reto de bajar a esa profundidad y por eso contactó con nosotros. ¿Cuándo has bajado ahí? ¿Has vuelto a bajar después de...? ¿Esto ocurrió cuándo fue? Esto en 2013. 2013. ¿Y has vuelto a bajar? Sí, en el mes de septiembre pasado tuvimos la última exploración, no concretamente hasta Sima, sino a la que ahora mismo la tercera en profundidad del mundo, que tiene... ¿Cuánto es? 1830 metros. ¿Y cuánto tiempo pasaste dentro? Esta vez, como mucho, una semana. Una semana. ¿El tiempo que más has permanecido metido en la cueva? Un mes completo. ¿Un mes? Un mes, eso fue en 2004, una expedición que hicimos para National Geographic en la cima donde estuvo Jesús Calleja con nosotros y, bueno, en realidad es la forma de optimizar al máximo los recursos y el tiempo. ¿Y dormís bien allí? ¿Duermes bien? Se duerme muy bien, aunque parezca mentira. Pero colgados, ¿no? Bueno, no colgados intentamos evitarlo a toda costa porque hace un frío que pela y colgados se pasa bastante penuria. Entonces intentamos que sea sobre el suelo en tiendas de campaña. ¿Qué temperatura hace ahí en esas profundidades? La temperatura puede parecer que no es muy baja, es como mucho frío, hace menos 0,5, menos 1 grado, y en la parte ya más baja la temperatura sube hasta 7. Lo que pasa es que con una ausencia total de luz y un 100% de humedad relativa y continuas corrientes de aire y agua cayendo por todas partes. Siempre cae agua. Siempre cayendo agua. Y el tipo de ropa que llevamos, que prácticamente siempre está mojado, pues 1 grado bajo cero puede ser muchísimo frío. ¿Y qué buscas ahí?
Sergio. El espeleólogo lo que busca, por encima de todo, es llegar donde nunca nadie antes ha llegado. A veces se ha comparado con poner el pie en otro planeta. Es decir, los últimos rincones que quedan del planeta sin explorar, sea de forma directa o indirecta, pues son las cuevas. Ahí no puedes meter un robot o un batiscafo, no puedes volar un dron, tienes que ser... Es el hombre, el explorador, el que directamente pues investigue esos paisajes subterráneos en los que nunca nadie ha estado. Esa es en realidad la causa por la que los espeleólogos nos metemos ahí, no para batir récords ni llegar a un sitio determinado, sino para explorar lo desconocido. Es que es impresionante lo que estamos viendo, lo que nos estás contando. Pero incluso has llegado a catalogar insectos que no se conocían. Creo que tienes una colección ya de insectos que no se conocían. Bueno, esto habría que matizarlo. Los hemos capturado. Es decir, lo que me encargué del muestreo, es decir, siguiendo las instrucciones de los biólogos del equipo, pues de poner una serie de trampas, de hacer una serie de muestreos en la parte más profunda de la cueva, que una vez sacadas a superficie todas esas muestras, pues estos biólogos, en este caso Ana Sofía Reboleira, que es portuguesa, y Alberto Sendra, que es valenciano, pues se encargaron a su vez de seleccionar, procesar esas muestras, mandarlas a diferentes especialistas y determinar cuáles eran especies nuevas y cuáles no. ¿Cuál es el mayor interés de estas nuevas especies descubiertas? Pues sobre todo ver cómo funciona todo un ecosistema en unas condiciones extremas. Incluso me han dicho que le has puesto nombres relacionados con el equipo. Bueno, hay uno nuestro equipo se llama Cavex y hay uno que se llama Catops cavicus, que tiene el nombre del equipo. El resto tiene nombres más locales de ahí de Abjasia. Entonces, tú las vacaciones las pasas en la cueva. Claro, qué remedio. Porque tu plaza como arqueólogo municipal de Écija te hace cumplir y además siendo también todos los yacimientos que hay ahí, que trabajo no te falta. No falta, afortunadamente. Claro, tengo que compatibilizar el trabajo de arqueología y buscando cualquier resquicio libre para ir de expedición. Bueno, otra cosa que quisiera llamar la atención es otro trabajo, otro empeño tuyo, por si no fuera ya pues mucho trabajo lo que nos muestras o aventuras, el Palacio de los Condes de Peñaflor, de Écija, que lo has rescatado tú y estás empeñado en que eso pueda... Bueno, formo parte de un equipo. Del equipo, pero estás tú al frente. ¿Y ese palacio en qué situación está ahora? El palacio está dentro de un proceso de restauración bajo la dirección de los arquitectos del equipo, en este caso Tomás Rojas y Valle García Verde, arquitectos écijanos, y sobre todo lo que estamos buscando es en diferentes fases, por un lado, recuperar cómo sería el edificio en su momento de máximo esplendor y por otro lado, pues que por fin sea visitable y que los visitantes, sobre todo los écijanos, puedan disfrutar de él. Me dicen que tiene 5.000 piezas, o habéis clasificado. La gran ventaja que tenemos en este caso es que cuando se creó la fundación, al fallecer la viuda del marqués en el año 58, pues legó no solamente el edificio, sino toda una serie de enseres que son, junto con el propio palacio, una verdadera joya para ver cómo se ha vivido en el Palacio de Peñaflor desde el siglo XVIII para acá. Hay toda clase de enseres, desde muebles, vajillas, incluso aparatos científicos que van a dar muchísimo juego cuando se musealice. Me pregunto cuántos tesoros ocultos habrá, por ejemplo, en Andalucía como este palacio que no conocía nadie. Sin duda muchísimos, porque literalmente no hay día que no descubramos algo nuevo.
aparte de por su gran entidad monumental, es que tiene una cantidad de rincones y de piezas que solamente se revelan cuando se restauran, que no deja de darnos alegrías. Hace unos días también, me estoy acordando ahora, en Cantillana se descubrió un mosaico que yo solo he visto la foto, no sé si tú has tenido ocasión de verlo in situ, pero asombroso la perfección con la que está conservado. Ahí lo estamos viendo, dibujos que tiene, esos animales. Sí, la verdad es que el hallazgo de cada mosaico pues es una oportunidad única para ver lo que comentábamos antes, cómo las modas que en el conjunto del Imperio Romano pues llegan, uno de los lugares donde llegan en primer lugar es aquí a la Bética. En este caso es interesantísimo porque aparte de la calidad que tiene de ejecución, los detalles, por ejemplo, esa representación del agua, sí, casi ingenua con sus líneas, la fauna marina, sobre todo por la forma, es decir, se adapta el propio mosaico a un paramento vertical, a un pozo, que es algo francamente muy inusual por estas latitudes. Y se conserva ahí, pues eso, casi 2000 años, perfectamente, hasta que llega el hombre y entonces ya se estropea, ¿no? Bueno, hacemos lo posible para que se conserve. Digo por parte de los arqueólogos, digo por ejemplo porque en Écija pues violentaron, sí, ¿no? Entraron y robaron un mosaico, ¿no? Sí, desgraciadamente hubo un episodio vandálico que nos dejó el mosaico hecho una pena, pero bueno, ya se está restaurando y se está interviniendo en él. En uno de los mosaicos que descubrieron en Écija leí que había como 20 y tantas clases de mármol en un espacio. Bueno, hay un pavimento que es lo que nosotros le llamamos un opus sectile, que es una tarafea de mármoles polícromos, y en este caso hay piezas de las principales canteras del Mediterráneo y lógicamente del sur de la península. Esto es muy interesante no solamente por la parte artística, sino porque nos deja claro que había un flujo comercial de estos materiales que llegaba de forma continua a Écija en este caso. Pues Charo Gutiérrez se incorpora a esta... Sergio, qué interesante todo lo que estamos Muchas gracias. Con García Bueno, Iris. continuamos. Esto es una prolongación de esta entrevista con un cuestionario de respuesta muy corta, Sergio, ¿vale? Vamos a intentarlo. ¿La arqueología siempre pone las cosas en su sitio, Sergio? Por lo menos lo intenta, que para eso estamos. ¿Qué soportaría peor, morir de pena o morir de miedo? De pena, está claro. Miedo lo tenemos siempre y nos mantiene vivos. ¿Qué expedición estaría dispuesto a emprender ahora mismo? Como todos los espeleólogos, al espacio, ya que lo que nos gusta es explorar, la exploración del espacio sería nuestro sueño. ¿Qué considera su mayor éxito hasta ahora? Sin duda el trabajo en equipo, el saber contar con un equipo competente y trabajar codo con otros compañeros. ¿Qué está sobrevalorado en nuestra sociedad? La inmediatez. Los resultados solo se consiguen con muchísima paciencia y trabajo. En este momento, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Pues, aunque parezca mentira, ya que ha salido aquí, Jesús Calleja me parece un personaje que no se ha valorado suficientemente en España y que dentro de esa aparente locura es un especialista, un profesional muy cuerdo. ¿La mayor mentira de la historia que nos han contado, Sergio? Que las cosas ocurren porque sí. Todo suceso histórico tiene unas raíces muy profundas y es nuestra misión descubrir cuáles son. ¿Qué es lo más valioso que le pueden robar de su casa? Los libros, porque otra cosa valiosa no tengo. ¿Lo de bajar a los infiernos le ha ocurrido alguna vez? Sí, porque la cueva cuando entras no sabes lo que te puedes encontrar y puede convertirse en un verdadero infierno. ¿Se considera un soñador o una persona más de los pies en la tierra? Un soñador sobre todo, porque aunque los resultados hay que analizarlos con la cabeza fría, primero hay que soñarlo para después hacerlo. Pues Realismo Mágico es la novela que nos ha elegido, se titula El maestro y Margarita, del ruso Bulgakov.
Exacto. ¿Está bien pronunciado? No sé si está bien pronunciado. Es Mikhail Afanasievich Bulgakov. Bueno, evidentemente mucho mejor. ¿Por qué esta novela, Sergio? Esta novela es muy especial para nosotros como equipo. Hay que decir que mi equipo es ruso, llevamos 25 años trabajando juntos y en esas largas expediciones, que a veces se han prolongado durante meses, de lo poco que nos podíamos llevar era libros. Y este, que es uno de los libros referentes en la cultura, sobre todo soviética, pues nos ha acompañado en muchas de nuestras expediciones. O sea, es una novela recomendable. Muy recomendable. El Maestro y Margarita, pues tomamos Maestro y nota. Margarita. Bueno, algo mágico hay también en el Bosco, porque le gusta especialmente este pintor y se queda con la pintura que estamos viendo, El Jardín de las Delicias. ¿Qué tiene esta pintura para ti, Sergio? Si hablábamos de ese realismo mágico, de que hay que soñar las cosas antes de hacerla, el Bosco es una referencia obligada, porque nos representa quizá la realidad tal como es en el fondo, no tal como la vemos. Es esa delgada línea que separa la realidad de lo fantástico, que la retrata como nadie. Como nadie, sin duda. A ver, Jesús dice que le gustan las distopías futuristas de ciencia ficción en cine, desde Blade Runner a Ghost in the Shell. Pues háblenos, por ejemplo, de esto, de Blade Runner. ¿Por qué este tipo de película? Si hay algo que nos apasiona a los historiadores, fundamentalmente de la antigüedad, es ver cómo se transforman las sociedades, las culturas y sobre todo los momentos de transición. Por ejemplo, yo me dedico a la historia antigua y me apasiona esa época tardo-antigua en la que muere ese mundo romano y nace el mundo medieval, en nuestro caso islámico. Estas distopías futuristas, por ejemplo en el caso de Blade Runner, pues retratan muy bien en el fondo pues cómo puede llegar a evolucionar una sociedad en la que todo está en orden, aparentemente como la nuestra, y cómo pueden llegar a distorsionarse las percepciones que tenemos, los sistemas sociales, políticos. Por eso creo que para el historiador son apasionantes en este caso. O sea, ¿cómo podemos irnos al carajo? Igual que se fue el Imperio Romano. Exactamente. Exactamente igual, somos claro. unos insensatos. Claro, eso ya ocurrió, como se suele decir. Bueno, música, la que le gusta especialmente es la de la época de la perestroika y se queda con un grupo que se llama Kino. Exactamente. Aquí lo tenemos. ¿Por qué esta música? ¿Le evoca alguna etapa de tu vida? Claro, para nosotros como equipo, con mis compañeros rusos, pues cuando empezamos a trabajar juntos era precisamente una época de la crisis terrible que supuso la desintegración de la Unión Soviética y todo ese complicado proceso que fue la perestroika. Y esta música pues es la que nos acompañaba en estos años. Tenía una significación muy especial porque era el momento en que un mundo muy cerrado pues se abría al exterior y de una forma muy tímida pues iba adoptando esas modas que en Occidente eran tan normales para nosotros. Por eso tiene mucho significado. O sea, que has vivido dos transiciones. Una en España y otra con tus amigos rusos. Porque toda esta formación veo que muy rusa o muy cercana. Sí. ¿Estudiaste allí parte de la carrera? Parte de cursos de verano, luego hice parte del posgrado en la Universidad de Moscú y he seguido yendo para allá prácticamente todos los años desde hace casi 25. Claro. Y bueno, y mi equipo es ruso, así que... Y por razones obvias le gusta Moscú. La ciudad elegida es Moscú. Moscú es una ciudad que sí, puede parecer muy agresiva porque es un verdadero monstruo, pero es de estas ciudades que no han perdido su esencia, por mucho que se modernice, por mucho que veamos esas profundas transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, ha sabido conjugar como pocas ciudades lo verdaderamente antiguo, su espíritu, con la más extrema modernidad. Bueno, seguiríamos escuchándole, habrá que concretar otra cita para que nos cuente más cosas. Vamos a ver cómo ha quedado de su paso, la fotografía de su paso por el programa, desde luego supongo más relajada que las que hemos visto en la cueva. Sí, desde luego.
muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros. Y desearle éxito en la apertura del Palacio de los Condes de Peñaflor, en las nuevas investigaciones o aventuras de espeleología y en todo lo que tiene entre manos. Muchas gracias, seguiremos en ello. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ustedes si quieren nos pueden volver a ver a las 11:15 de la noche. Ahora les dejamos con parte de las imágenes, ya les están viendo, de esa aventura que tuvo que vivir nuestro invitado con Jesús Calleja. Nada más, hasta luego. Hasta mañana. Adiós.